Buenas noches, psicólogo César Rosales. Mi nombre es Mariana de Jesús Peñalosa Ordóñez. Me encuentro en el segundo semestre de la Facultad de Ciencias de la Educación. Esta noche voy a exponer el tema acerca de las disciplinas y técnicas en psicofisiología. Primero vamos a recordar qué es la psicofisiología. Es la rama de la psicología que se encarga de estudiar los elementos biológicos de la conducta. Se trata de una disciplina que se encuentra relacionada con las bases fisiológicas de los procesos psicológicos y el funcionamiento cerebral. Esta fue desarrollada por William Wundt a finales del siglo XIX a través de un libro que tenía Principios de la psicología fisiológica. Se encarga de analizar las bases fisiológicas de los procesos psicológicos, es decir, se centra en examinar el modo en que las actividades psicológicas producen respuestas fisiológicas. El psicofisiólogo se encarga de estudiar el sistema nervioso central y cuáles son los procesos que suceden fisiológicamente en los seres humanos. Como por ejemplo, cuando una persona está sometida a estrés, ¿qué pasa con su sistema cardíaco? ¿Por qué sufre aceleración del ritmo cardíaco y dilatación o vasodilatación ventricular? ¿Qué sucede con su corazón? ¿Cuáles son los procesos gastrointestinales? ¿Por qué sudamos cuando tenemos miedo? ¿Por qué tiritamos cuando tenemos frío? Los aspectos principales en los que se centra la psicofisiología son los siguientes. El primero es la sensación y la percepción, es decir, estudia el funcionamiento de la mente, la conciencia, la sensación y la percepción. Los sentidos somáticos, el funcionamiento de nuestros sentidos somáticos corporales y la integración de los procesos mentales, es decir, por ejemplo, ¿por qué sudo cuando tengo miedo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con mi cuerpo cuando hay algo en mi mente, algo psicológico? ¿Cómo se demuestra? También tenemos la vista o la visión, que se encarga del estudio de la vista, de la retina, las vías ópticas y toda la información visual. La audición y el equilibrio determinan las particularidades del oído, el órgano corti, las vías auditivas, todos los procesos o la información auditiva en las regiones cerebrales. El control del movimiento investiga la organización de la función sensomotora de los sistemas efectores, del control de las respuestas reflejas y el control cerebral en movimiento. El sueño y la vigilia, ¿qué pasa con nuestras neuronas? ¿Cómo es el proceso fisiológico y neuronal mientras dormimos y también mientras no dormimos? El refuerzo, la naturaleza biológica y fisiológica de los sistemas motivadores. El sustrato nervioso del refuerzo, la motivación incentiva, la adición, el hambre y sed, la digestión y el metabolismo son partes muy importantes que estudia la psicofisiología. Examina los mecanismos de la regulación periférica de la ingesta, el control neural del hambre, el equilibrio híbrido, la conducta sexual. Lo que respecta a la conducta sexual, la psicofisiología estudia los efectos organizadores y activadores de las hormonas sexuales, el control neural de la conducta sexual y el funcionamiento de las feromonas. La emoción, la naturaleza de las emociones, los sentimientos, las funciones y los sistemas neuronales de las emociones, los comportamientos agresivos, violentos que puede tener un ser humano. Por último, tenemos el aprendizaje y la memoria.
la naturaleza del aprendizaje y la memoria. Se encarga de estudiar cómo aprendemos, las conexiones neuronales, la memoria implícita, cómo se dan los procesos de sinapsis en nuestro cerebro. ¿Cuáles son los objetivos de la investigación de la psicofisiología? El objetivo de la investigación científica se basa en explicar los fenómenos que se estudian. La psicofisiología utiliza la reducción. ¿Qué es la reducción? Es la explicación de los términos de procesos físicos más básicos. De forma más específica, algunos autores concluyen en afirmar que los principales objetivos de la psicofisiología son los siguientes: analizar los procesos nerviosos que intervienen en la transformación de la estimulación física de los órganos sensoriales. ¿Qué pasa con nuestro sistema nervioso? Estudiar la influencia ejercida por las modificaciones biológicas en la formación de determinadas manifestaciones psicológicas. En este sentido, la reducción se centra en explicar las conductas en términos de eventos fisiológicos dentro del organismo. Volvemos a tomar el ejemplo del estrés. ¿Qué pasa con mi sistema cardiovascular? ¿Qué pasa con mi sistema intestinal? ¿No? Cuando estoy sometido a un estrés, cuando estoy sometido a una presión, cuando estoy sometido a miedo. Vamos a ver cuáles son los métodos que utiliza la psicofisiología. Los métodos son los siguientes. Método psicológico. Este estudia la conducta de los individuos a través de estímulos artificiales. Recordemos cuál fue el estímulo que se le hacía al perro para provocar la salivación. Esto permite determinar de una manera más objetiva si la conducta del individuo es normal o anormal. Por ejemplo, en el caso de los docentes, cuando yo quiero investigar si hay un proceso de dislexia en algún alumno, lo puedo someter a una lectura, ¿no? Y darme cuenta qué sucede con ese alumno, a ver si su conducta es normal o no es normal. Los métodos anatómicos. Estudia las características morfológicas del sistema nervioso a través de la estimulación. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando paso mi mano por un lugar rugoso? ¿Qué pasa cuando pongo mi mano al fuego? ¿Qué pasa con mi sistema nervioso? ¿Qué pasa con mi mano? Este proceso no es invasivo, no produce lesiones. Vamos con el siguiente método, que es el método químico. Este es un método muy invasivo. Consiste en aplicar químicos a través de una cánula y el especialista verá las reacciones químicas, las reacciones conductales del individuo para poder determinar si su conducta es normal o anormal. También tenemos los métodos eléctricos. Estos utilizan electrodos que se aplican en los tejidos para emitir voltajes y así determinar si alguna estructura está dañada o la relación que ésta tiene, ¿no? Por ejemplo, cuando una persona ha sufrido de un ictus o una trombosis, se le paraliza la mitad del cuerpo, se utilizan los electrodos para poder dar una terapia reconstructiva, para poder determinar dónde está la parte afectada. Estos son los métodos que utiliza la psicofisiología para poder determinar ciertas situaciones en el cuerpo humano. Ahora vamos a hablar de la relación que tiene la psicofisiología con otras disciplinas. Para poder lograr estos objetivos, la psicofisiología establece relaciones necesarias e indispensables con multitud de otras disciplinas científicas, ya que estas tienen el mismo objeto de estudio, que es el sistema nervioso central, pero desde diferentes puntos de vista.
Tal es el caso que unas estudian la química o la física del sistema nervioso central, otras estudian su fisiología, como la comunicación neuronal, la sinapsis, por ejemplo, cómo es el proceso de obtención y procesamiento de información, cómo es el proceso de aprendizaje. Hay otras que también estudian las patologías, tales como lesiones, disfunciones, su evolución y otros aspectos. Vamos a comenzar. La primera es la biología. La biología es la ciencia que estudia los seres vivos, analiza la vida desde todos sus componentes, se encarga de describir y explicar el comportamiento y las características que diferencian a los seres vivos, ya sea como individuos o en conjunto. Explica o analiza la estructura, el funcionamiento, la evolución y las relaciones que existe dentro de nuestro cuerpo entre lo biológico y lo psicológico. La investigación científica en biología ha posibilitado que diversos especialistas hayan podido crear medicamentos y vacunas que combaten ciertas enfermedades, como por ejemplo ahora en el caso del COVID-19. Muchos especialistas han estudiado qué pasa con los pulmones, qué pasa con el sistema cardiovascular, con el sistema circulatorio de los que se han enfermado, y han podido desarrollar la vacuna que nos ayuda en gran parte a que no terminemos en una UCI conectados a un respirador artificial. La biología es una ciencia que aporta gran conocimiento a otras ramas de estudio científico. Es decir, la biología también está conectada o hay otras ramas que se desprenden de la biología, tales la anatomía, que estudia las estructuras internas y externas de los seres vivos. La anatomía estudia la ubicación, la posición de los órganos, la composición de los órganos, los músculos, los huesos, la relación que existe entre ellos. Tenemos la anatomía humana, que es la que se encarga realmente de estudiar la composición del ser humano. Este término se utiliza para referirse a la propia estructura de un ser vivo y sus órganos. Por ejemplo, tenemos la anatomía, el estudio de la anatomía del ojo, el estudio de la anatomía cerebral. También tenemos entre esas ramas la biomedicina, que es la que estudia sobre la salud de los seres, de los humanos. Estudia los aspectos biológicos de la medicina, esencialmente a través del análisis de los factores genéticos, celulares, bioquímicos y moleculares del cuerpo humano. Se encarga la biomedicina también de estudiar las enfermedades raras y las enfermedades que nos afectan potencialmente. Tenemos también la bioquímica, que es el estudio de los procesos químicos de los seres humanos. Estudia las bases moleculares y los procesos químicos de los sistemas biológicos, tales como células, tejidos, órganos, comportamientos y aparatos. Tenemos también la embriología, que estudia el desarrollo de los embriones. Esta rama se encarga de estudiar la formación y el desarrollo de un embrión de cualquier tipo de organismo vivo que se origine de un cigoto. La embriología también tiene algunas ramas que se derivan de ella, tales como la embriología química, que estudia el desarrollo del embrión como una estructura química y molecular; la embriología comparada, que estudia el desarrollo embrionario de diferentes seres vivos; la embriología experimental, que estudia embriones normales y anómalos usando la investigación experimental; la embriología moderna, que se combina con la genética, la bioquímica y la medicina. Tenemos también la teratología, que estudia los embriones y las malformaciones genéticas. Tenemos la histología, que estudia la composición y estructura de los tejidos. Los estudia desde una estructura microscópica
y nos ayuda a entender las relaciones que existen entre las estructuras y las funciones. Por último tenemos la genética, que es la que estudia los genes, estudia los caracteres hereditarios que se encuentran en los genes, es decir, por qué tengo el mismo color de cabello que mi papá, por qué tengo el color de ojos igual que mi mamá, por qué tengo cierto lunar en alguna parte de mi cuerpo. También la genética se encarga de estudiar las enfermedades que son transmitidas hereditariamente, como la hipertensión, como la diabetes. ¿Para qué nos sirve todas estas ramas? Nos sirve para conocer el funcionamiento de nuestro cuerpo internamente. Hay que recordar que la psicofisiología estudia el comportamiento psicológico y fisiológico del ser humano. Tenemos la biología molecular, que es una disciplina de la biología que estudia la estructura, composición, función, relaciones de moléculas celulares en los seres vivos. Las moléculas son los grupos de átomos que se mantienen unidos por enlaces químicos. Hay que recordar que el átomo es la unidad básica de la vida. La biología molecular enfoca su estudio en las macromoléculas como ácidos nucleicos, proteínas, que realizan los procesos biológicos esenciales para el funcionamiento de las células. Los ácidos nucleicos son macromoléculas que se encuentran en todas las células. ¿Cuál es su función? Es almacenar información genética para que sea transmitida de generación en generación. Tenemos las técnicas que utiliza la biología molecular. Tenemos la reacción en cadena de la polimerasa, que es la PCR. Esta técnica se utiliza para duplicar los filamentos de ADN y analizar las mutaciones. Tenemos electroforesis en gel, que se utiliza para separar los filamentos de las moléculas de ADN y ARN. Tenemos el Southern blot, que es una técnica que se lleva a cabo por medio de la autorradiografía para precisar la masa molecular. Tenemos el Northern blot, que permite analizar las informaciones del ARN. Y por último tenemos el Western blot, que es un método utilizado para analizar proteínas, y este es una mezcla del Southern blot y Northern blot. Vamos a ver la fisiología. La fisiología humana es el estudio de cómo funciona el cuerpo humano, con énfasis en mecanismos específicos, causa y efecto. El conocimiento de estos mecanismos se ha obtenido experimentalmente por medio de las aplicaciones del método científico. Por ejemplo, los estudios de la fisiología se hacen mediante la pregunta ¿cómo? ¿Cómo puedo mirar? ¿Cómo puedo oír? ¿Cómo se da el procedimiento del habla? ¿Cómo se da el procedimiento del aprendizaje? ¿Cómo se da la sinapsis? Los hechos y relaciones separados de estas consecuencias y la causa-efecto derivan de manera empírica y de evidencia experimental. Muchas veces las explicaciones fisiológicas no son verdaderas. Por lo tanto, se necesita un estudio fisiológico, no de manera empírica, para saber cómo funcionamos. La farmacología. La farmacología es la ciencia que estudia los productos farmacológicos y otras sustancias químicas, abarcando los efectos biológicos, su composición, sus fuentes, sus propiedades químicas. Hoy en día necesitamos medicina para controlar desde un dolor de cabeza, controlar la presión arterial, controlar una migraña, controlar un dolor estomacal. ¿Qué hace la farmacología? La farmacología estudia cuáles son los efectos buenos y malos o efectos adversos de cierta medicina. Por ejemplo, cuáles son los efectos adversos de tomar una medicina para controlar la presión a largo plazo. Se ha comprobado científicamente que muchas de estas medicinas dañan nuestros riñones.
¿Cómo nos enteramos de eso? Gracias a la farmacología. Por otro lado, los estudios farmacológicos permiten a los investigadores comparar los efectos beneficiosos y negativos, como explicamos hace un momento, de los fármacos que hoy en día son tan utilizados. Vamos con la psicología. La psicología es una de las ramas más importantes para estudiar la psicofisiología, ya que estudia la mente humana y permite solucionar patologías emocionales, mentales, sociales, problemas de aprendizaje. Podemos decir que es la disciplina científica que analiza y estudia la conducta del ser humano. Gracias a la psicología podemos entender los trastornos de conducta, el análisis de los procesos mentales de los individuos, tanto de manera individual como grupal. Los objetivos generales de la psicología se enfocan en el entendimiento propio de la mente del ser humano. Abarca diversas cuestiones relacionadas con emociones, atención, aprendizaje, pensamiento, comportamiento, personalidad, entre otros. Y por último tenemos la neurología. La neurología es la parte de la medicina que se encarga de estudiar la anatomía, función y desarrollo del sistema nervioso, que está compuesto por el cerebro, la médula espinal y los nervios periféricos. Gracias a la neurología se ha podido determinar que el COVID-19 afecta a las terminologías nerviosas. La neurología también abarca de forma integral la asistencia médica, el enfermo neurológico, la docencia de las materias que afectan el sistema nervioso y a la investigación clínica y básica dentro de su ámbito. Esta probablemente es una de las disciplinas médicas más complejas por la variedad de síntomas que puede presentar una enfermedad neurológica degenerativa como el Alzheimer, el Parkinson. Algunas de las enfermedades que trata la neurología son las cefalias, demencias, problemas visuales, dolores misceláneas como vértigos, mareos, náuseas. Estas han sido las ramas que tienen una relación con la psicofisiología. Muchas gracias por su atención.